Hola a todas y a todos, bienvenidos. Hoy damos inicio a una serie de conversatorios respecto del proceso constituyente. Esta es una iniciativa de la campaña de Paola Romero. Tiene por objeto desarrollar algunos temas y acercarlos a todos nosotros. De pronto estos temas parecen un poco alejados, se ven un poco muy arriba, digamos, y cuesta vincularlos con nuestra vida cotidiana. El objetivo de esta serie de conversatorios que iremos haciendo tiene por objeto que nosotros preguntemos a Paola qué es lo que piensa hacer respecto de ciertos temas y entendamos la vinculación que en definitiva tendrán en la vida de todos nosotros. Mi nombre es Víctor, soy abogado, vecino de la comuna de La Florida toda la vida y un ciudadano muy interesado en este tema y decidido a apoyar a Paola en llegar a la convención. Paola Romero es abogada, también es vecina de la comuna de La Florida desde hace 25 años y además es dirigente social desde aproximadamente el año 2000. Paola. Hola Víctor, muchas gracias por esta presentación. Hola a todos y a todos que están en sus casas, feliz de participar en esta iniciativa y de poder ser un canal respecto a las ideas, respecto a sus necesidades, a la mirada que tengan de este proceso constituyente, porque debemos entender que este proceso es de todos y en la medida que nosotros vayamos comprendiendo la importancia, vamos a hacer nuestro esta instancia y vamos a trabajar por esos cambios que finalmente todos y todas necesitamos. Así que feliz de que sea el primero de muchos conversatorios en esta etapa antes del 11 de abril y obviamente debemos seguir después conversando durante el proceso de constituyente para el caso que yo llegue a estar en la convención, porque es la participación lo que nos mueve en este momento junto con mi equipo. Y hablando de participación, aprovechemos de comentar a las personas, a todos quienes nos están escuchando, que están cordialmente invitados a participar de nuestros conversatorios que van a ser semanales, abordando distintos temas. Basta que nos escriban y se comuniquen a nuestras redes para que podamos invitarlos y coordinar y conversar con ustedes. En la misma línea que comentaba Paola de la participación, nuestro primer tema, y uno de los temas que más preocupa a Paola, es el de la democracia. La democracia, y vamos a poder desarrollar este tema ahora, tiene muchas aristas y muchas formas de abordarlo, pero está muy cuestionada. Y en ese sentido creo que compartimos un diagnóstico, Paola. Efectivamente. Mira, como tú bien lo señalabas, Víctor, yo hace muchos años ya he trabajado voluntariamente siendo dirigente social, liderando barrios donde yo he vivido, y desde ahí me he dado cuenta, primero, la importancia de ser parte activa de una comunidad, desde ahí me doy cuenta de las deficiencias que hay en el sistema, desde ahí me doy cuenta de que la participación es ínfima y que esto, bueno, se relaciona finalmente con que tenemos una democracia que es representativa, que está delegitimada finalmente, no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel internacional, justamente porque los representantes están muy desconectados de los representados, y esto genera un círculo vicioso finalmente en donde la ciudadanía cada vez más se desconecta de las decisiones de los representantes. Por lo tanto, también tiene una injerencia en la participación activa de la gente. Entonces, cuando yo estoy en el territorio y me doy cuenta de que finalmente la gente no tiene ninguna participación en las decisiones locales y todo es una traba, tú te das cuenta de que ahí hay un tremendo problema que hay que resolver. ¿Cómo lo resolvemos? Generando instancias o mecanismos de participación finalmente, o mutando la democracia representativa que actualmente tenemos en la Constitución actual, la tenemos que mutar o transformar o avanzar hacia una democracia participativa. O moderar la democracia representativa, que en el fondo implica solamente el derecho a elegir o ser elegido, y que no tenemos ningún control de la autoridad que nosotros elegimos, salvo con nuestro voto cada 4 años. Eso en este sistema actual que vivimos, en donde existe tanta diversidad, existe tantos cambios, nosotros necesitamos tener una participación activa durante todo el proceso, que nosotros veamos, digamos, de las autoridades que nos están gobernando, ya sea a nivel local, regional o nacional. Es por eso que
Bueno, en el artículo 4 de nuestra Constitución, lo único que se refiere actualmente es que Chile es una república democrática. Ya no nos habla de un sistema participativo. Por eso tenemos que considerar ciertos mecanismos nuevos en el nuevo cuerpo legal, en donde todos tengamos una mirada común frente a lo que es la participación ciudadana, finalmente. Paola, y tú, en lo que tú puedes percibir cuando conversas con las personas, ¿tienes la sensación de que las personas efectivamente buscan espacios de participación? ¿Tienen interés en ser parte de las decisiones, tanto de políticas públicas como decisiones de orden más político? Efectivamente, Víctor, o sea, la verdad es que hoy en día no existen mecanismos ni a nivel local, ni a nivel regional, en donde nosotros como ciudadanos tengamos alguna incidencia respecto a las políticas sectoriales o territoriales que nosotros tenemos. Nosotros, por ejemplo, a nivel local no tenemos participación en presupuestos, no tenemos participación deliberativa, por ejemplo, en el plan regulador comunal. No tenemos decisiones respecto a las intervenciones, ya sea urbanísticas, medioambientales, en seguridad, respecto a nuestros propios sectores. Entonces, la verdad es que lo que sí vemos son grandes políticas públicas, pero que están de alguna manera desconectadas con los territorios, y son las personas las que buscan algún mecanismo de participación, pero una participación deliberativa o incidente que tenga vinculación u obligación finalmente. Y eso no lo encontramos en los territorios. Nosotros no podemos decidir, por ejemplo, si se nos llegan a edificar dentro de nuestros sectores edificios o casas, no podemos decidir si efectivamente eso como comunidad es lo que nosotros necesitamos realmente en lo concreto para nuestra gente, sino que simplemente en este momento no tenemos ninguna injerencia en esas decisiones locales, porque está entregado esos asuntos a la ley, y la ley favorece finalmente que estas gestiones urbanísticas, por ejemplo, se desarrollan sin la participación de aquellos que vivimos y podríamos ser afectados por tales situaciones. Y es interesante lo que observas, porque respecto, si uno mira los procesos eleccionarios, ve que la participación es cada vez menor. Y es probablemente uno de los elementos de los cuales podría inferir que las personas no quieren participar en el proceso político. Pero lo que estás señalando tú de tu contacto con las distintas personas es que efectivamente quieren más espacios de participación, ¿no? Y cuya participación no se limita en ningún caso solamente al voto, parece. Que por ahí va la demanda ciudadana, me parece, ¿no? Así es. Mira, la verdad es que, como te señalaba al principio, esto es igual como un círculo vicioso, porque el hecho de que los representados no se sientan representados, valga la redundancia, por sus representantes, genera una desidia en la participación, de alguna forma, porque vemos que hay pérdida de confianza en la autoridad, vemos que hay pérdida de legitimidad de la autoridad, hay descrédito en la política actual, partidista. Las personas sienten que es ya sea un sector que los gobierne u otro sector, no avanzan en lo cotidiano, por lo tanto, ese es como el panorama que tenemos hoy día. Pero también hemos visto grupos ciudadanos que a partir del 18 de octubre y después en el plebiscito, que están haciendo este cambio de switch y están demandando participar en temas que son bastante transversales. Entonces, ese es el punto que nosotros tenemos que en este momento considerar. La gente o la sociedad chilena es cada vez más diversa, cada vez más demandante. Tenemos a ciudadanos hiperinformados, hiperconectados, jóvenes que quieren tener participación y se encuentran que en realidad no la tienen en este momento. Y ya teniendo claro el diagnóstico, Paola, ¿de qué modo crees tú que la Constitución puede ayudar a solucionar este problema? ¿Está la solución en la Constitución? ¿Es necesario que tengamos una nueva Constitución, por ejemplo, para solucionar este tipo de problemas cuyo diagnóstico compartimos todos, parece? Efectivamente, esta es una tremenda oportunidad que nosotros tenemos de generar un nuevo pacto social. ¿Y esto cómo lo hacemos?
incluyendo a los ciudadanos en las decisiones. Somos nosotros, el pueblo, el que tenemos el poder soberano, nosotros somos los que entregamos ese poder en las autoridades. Por lo tanto, así como nosotros entregamos ese poder en las autoridades, también debemos participar activamente en los procesos. Cada vez más se demanda eso, y todo esto debe quedar plasmado en el nuevo cuerpo legal, el nuevo cuerpo constitucional, a fin de que también recojan las demandas ciudadanas. Por lo tanto, debemos ir moderando, como dije al principio, moderando la democracia representativa en una democracia participativa. Esta es una tremenda oportunidad histórica, inédita en Chile, por lo tanto debemos aprovecharla. Tenemos más o menos claro el diagnóstico, Paola. Parece que faltan espacios de participación. Sí. Tratemos de ir bajando un poco esta idea de la participación. Uno puede encontrar espacios de participación de varias formas, de varias maneras, ¿eh? Y podríamos ir conversando respecto de ello. Te propongo que partamos analizando un poco cómo se podría avanzar en mecanismos de participación a nivel local, a nivel comunal, a nivel de una comunidad pequeña. No pensemos en el Estado completo, pensemos en la comuna, en agrupaciones de juntas de vecinos. ¿Qué podríamos hacer ahí para que ellos puedan participar de las decisiones de la vida política, de la vida común? Mira, a nivel local tenemos varias formas de que exista más participación. Las organizaciones civiles, las organizaciones territoriales, funcionales, representan a un grupo de vecinos que reúnen intereses comunes. Por lo tanto, desde ahí se podría pretender, por ejemplo, generar cabildos o plebiscitos que tengan incidencia en determinadas materias. Por ejemplo, también podríamos participar en los presupuestos comunales, o en el plan, como decía, en el plan comunal finalmente, pero con cierta obligatoriedad. En este momento tenemos solamente un sistema que nos establece la ley de consultas obligatorias, pero el resultado de esas consultas no tenemos vinculación, o no tiene la autoridad la obligación de considerar lo que de ahí se establece. Por lo tanto, plebiscitos deliberativos, comunales, vinculantes u obligatorios, es lo que necesitamos a nivel local. Que cada uno de los territorios, a través de sus respectivas organizaciones, puedan llevar a la autoridad local sus propias demandas, y obviamente que el resultado de eso sea vinculante para la autoridad. Eso yo creo que es primordial en el territorio mismo, porque cada uno de los sectores, cada uno de los barrios, comunidades, tienen sus propias necesidades. Entonces la ciudadanía, la que finalmente, con este poder que tienen, ellos tienen la decisión final respecto a ciertos temas. Y eso tenemos que comenzar trabajando desde el mismo territorio, en los presupuestos, en materia... En cierto sentido... ¿Perdón? No, perdón, termina la idea. No, eso, o sea, a nivel local, plebiscitos, cabildo, participar ¿cómo se llama?, en decisiones locales de forma concreta, a través del sistema. Para mí, o sea, debería la democracia participativa utilizar instrumentos digitales para favorecer y para aprovechar, digamos, la tecnología y avanzar desde ahí hacia adelante. Me interesaría, por ejemplo, que existiera un sistema de calificación a las autoridades que se eligen a nivel comunal, un sistema de calificación durante el mandato, porque nosotros tenemos en este momento el poder de elegir a una persona, pero desde ahí pasan 4 años, y durante el periodo que ellos están gobernando, ya sea, estamos hablando a nivel local, no tenemos ninguna incidencia en si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, para poder evaluar el trabajo que le está haciendo y generar a lo mejor una calificación a mitad del periodo para ver si realmente estás con un estándar relativamente aceptado para que continúe el término de su periodo, o simplemente generar un plebiscito revocatorio de su mandato. Nosotros, como somos los que tenemos el poder soberano, somos aquellos que podemos elegir y también decir, ¿sabe que este señor no me sirve? Porque en un contrato de mandato finalmente, porque este es un mandato finalmente, nosotros, si la persona no me cumple el encargo,
finalmente yo revoco ese mandato. Es lo mismo que debería existir a nivel local, ya sea concejales, ya sea a un alcalde, a nivel regional o provincial en este momento, con un gobernador a futuro, y a nivel nacional mismo. Paola, son objetivos ambiciosos, porque ¿considera tú que el hecho de que los vecinos de una comuna puedan participar en la determinación del presupuesto de la comuna, o la otra idea que propones, que es una especie de referéndum o plebiscito, digamos, que ratifique al alcalde en su cargo, en la mitad del mandato, son instrumentos en virtud de los cuales el poder, digamos, en el fondo la Constitución es un modo de repartir el poder, ¿cierto? Así es. Y este poder, digamos, que tiene el alcalde, por ejemplo, de una comuna, a través del control de su presupuesto comunal, lo estaría en parte compartiendo con los vecinos. A ver, nosotros debemos entender que el poder lo tenemos nosotros, en primer lugar. La ciudadanía tiene el poder. Nosotros lo que hacemos es delegar ese poder a través de nuestro voto en estas autoridades. Por lo tanto, el sistema participativo debe también considerar que nosotros podamos trabajar en instancias en donde los vecinos o los territorios, las comunidades barriales, lo que sea, tengan alguna ventaja o desventaja. Porque al final la autoridad trabaja para nosotros y debería trabajar por nosotros también. Entonces, obviamente que nosotros necesitamos tener cierto grado de deliberación en esas decisiones, para que esto también se aplique la equidad en los territorios, porque muchas veces vemos que hay territorios que son los que se concentran todos los beneficios y no en todos los territorios. Entonces, es una instancia en donde el ciudadano tiene que empoderarse y participar de todas maneras. La actual Constitución, Paula, contempla dos plebiscitos, dos tipos de plebiscitos. Uno de ellos tiene que ver un poco con lo que estamos hablando, que es este plebiscito al que pueden convocar los alcaldes para una consulta comunal. Lo vi hace poco tiempo, lo usaron en el último que yo recuerdo, a lo mejor no es el último, pero el que recuerdo fue cuando se quería dictar esta ordenanza que impedía en 3 comunas, impedía que los adolescentes estuvieran pasados cierta hora. No sé si te acuerdas. Ahí se hizo un plebiscito. Sin embargo, estos plebiscitos no son vinculantes. Eso es, de acuerdo a lo que tú estás proponiendo, lo que actualmente existe en la Constitución sería del todo insuficiente, entonces. Así es. En materia comunal. Así es. Debemos mutar puesto que no es vinculante. Aparte de existir la obligatoriedad de convocar a plebiscitos bajo ciertas situaciones, ¿no es cierto?, que las decisiones de ese plebiscito sean vinculantes, sean obligatorias para la autoridad, en este caso local, que es donde estamos hablando. Hacia allá debemos movernos de todas maneras, porque en realidad no tiene sentido que sea una consulta más nomás, y que la autoridad finalmente sea el que decida si va a considerar o no va a considerar lo que nosotros estamos proponiendo. Efectivamente, efectivamente. Esto es lo que estamos conversando en un nivel comunal, pero entiendo que la propuesta no solo está a nivel comunal, a nivel de pequeñas comunidades, también tiene que ver con la participación en decisiones de orden más político que afectan a todo el país, ¿sí? Y en este sentido también hay algunas iniciativas que vienen sonando hace rato también, que se vienen conversando. Por ejemplo, la iniciativa popular de ley, entre otras. ¿Qué ideas tienes tú respecto de este tipo de participación en el proceso político más duro, por así llamarlo? Ya no en lo comunal, sino que en lo nacional. Exacto. Mira, la iniciativa popular de ley sería un tremendo avance para nosotros para poder también tener incidencia en lo legislativo, porque finalmente, si el legislador no está conectado con lo que el pueblo quiere o con lo que la ciudadanía quiere, finalmente se generan leyes, lo que vemos normalmente, se generan leyes con propósitos distintos a lo que nosotros necesitamos realmente. Las sociedades van cambiando y el legislador lamentablemente no va en sintonía con esos cambios, y es la legislación la que debe, en definitiva, ir tomando los cambios y ir actualizando la legislación en base a esos cambios sociales que están ocurriendo. Lo hemos visto, por ejemplo, lo tardío que fue
reconocer un divorcio vincular, lo que es la ley de patrimonio civil, por ejemplo, que costó mucho tiempo para adecuar la legislación al proceso que estábamos viviendo como sociedad. Y así Y en tanto... este sentido, perdona, y en este sentido, la propuesta se orienta en qué? En que se junte un determinado número de firmas. ¿Cómo funcionaría esto que estás proponiendo? Normalmente se exige un quórum, bueno, para la moción de los diputados se exige un quórum para poder llevar adelante un proyecto de ley. Para la ciudadanía también, con un quórum, que eso obviamente vamos a tener que debatirlo Sí, sí. en la constituyente, pero sí, o sea, la idea es generar a través de plataformas digitales, ¿no es cierto?, estas firmas respectivas como para llevar adelante ciertos proyectos de ley. Con un quórum que se definirá, ¿no es cierto?, se definiría, podemos llevar las iniciativas. Y también yo soy de la idea de que no solamente iniciativas, sino que nosotros deberíamos tener participación durante el trámite legislativo. Es más, si tú me preguntas a mí, en lo personal me encantaría que la Cámara, existiera la Cámara legislativa, y esa Cámara esté compuesta por ciudadanos de las sociedades civiles, de las sociedades territoriales, que sean los que lleven la voz de su propio territorio a nivel nacional a ese lugar, a ese espacio. Y que, claro, a lo mejor se apoye por un grupo de expertos que finalmente van a ser los que van a colaborar en esta tramitación de ley. Pero, o sea, si tú me preguntas, nosotros deberíamos caminar hacia allá. Ahora, yo entiendo que esto es demasiado progresista para lo que hay, pero estoy abierta en el fondo a escuchar y ¿cómo se llama? Y a proponer ideas innovadoras, porque en realidad tenemos que ser bastante creativos también en la forma de salir de lo que estamos en este momento. Entonces tenemos en primer lugar la iniciativa popular de ley, que en el fondo lo que haría es forzar al Congreso a tramitar un determinado proyecto de ley en el sentido que se lo pida la ciudadanía. Así es. Pero entiendo que también hay otras iniciativas, como por ejemplo algún referéndum revocatorio de cargos de elección popular, ¿no? Exacto. Algo ¿Me explican un señalé, poco de... claro, algo señalé hace unos instantes respecto a la calificación de las autoridades. A mí me interesa que durante el proceso, durante esos 4 años, 6 años, el tiempo que dure los periodos finalmente de cargo de elección popular, me interesa que la ciudadanía también se involucre en este proceso y podamos hacer estas calificaciones que te mencionaba hace un momento atrás, pero también para el caso en que la calificación a mediados del proceso no sea satisfactoria, nosotros tengamos la posibilidad de efectuar plebiscito o referéndum revocatorio de los poderes. En la primera instancia, a mitad del proceso que está ejerciendo, digamos, la autoridad, y también respecto a pasado ese periodo, para que no se puedan, no sigan en el curso, digamos, de su mandato. Por otro lado, para aquellas Ahora me imagino autoridades... que la idea es... Perdón. No, parece que tuvimos un problema de señal ahí, pues estábamos hablando los dos y no nos escuchamos. Pero, Termina la idea y te pregunto. mira, lo otro sería también para aquellas autoridades que quieran ir a reelección. Para mí debería haber una calificación, como te señalaba, en la mitad de su mandato y al finalizar el mandato. Si la ciudadanía considera que esa autoridad tiene niveles aceptables de gestión, de representación, perfecto. Darle como el pase para que él pueda postularse a una nueva reelección. De lo contrario, que eso permita, esa herramienta permita decir, sabe que usted no puede ir a reelección. Mira, es bastante a lo mejor idealista el pensamiento que estoy, ¿cómo se llama?, proponiendo acá, Proponiendo. colocando, pero en realidad, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos hacerlo? ¿Y qué responderías tú a las personas que cuando uno conversa de estos temas argumentan que esto solo va a traer mayor inestabilidad política? El hecho de que un determinado cargo de elección popular esté sujeto a la constante aprobación de los ciudadanos. Pareciera que esto generaría cierta inestabilidad. ¿Qué opinión No, te porque merece? de esta manera nosotros también obligamos a las autoridades a realizar y desempeñar el cargo para el cual fueron elegidos de manera un poco, o sea, más óptima de lo que nosotros encontramos en este momento. Nosotros no podemos tener la decisión de elegir y esperar 4 años
y después, digamos, no volver a votar por él. Si nosotros tenemos que tener una participación durante el proceso. Y si lo están haciendo bien, aplaudirlo y dejar que continúen con su mandato, pero si lo están haciendo mal, tener la posibilidad de salir de la autoridad que no nos está haciendo bien. Entonces, este es un mensaje también para las autoridades, para que realmente hagan la pega como tienen que hacer. O sea, nosotros estamos cansados de verdad de estas políticas a puerta cerrada, estamos cansados de la corrupción metida en todo el ejercicio de la función pública. Entonces, es un mecanismo que nosotros tenemos como representados para también controlar, para ser seres responsables dentro de este proceso también. ¿Entiendes? Esto lo que conversamos respecto de los cargos de elección popular, pero leí también respecto de la idea sobre las leyes, ¿no? Claro. Sobre una consulta también ciudadana vinculante, llámese plebiscito, llámese referéndum, a través del cual pueda dejarse sin efecto una ley. Así es, el sistema de también un plebiscito revocatorio de leyes. Aquellas leyes que para el caso que sigan existiendo las dos cámaras o una cámara, como se defina después en la constituyente, realmente no se adecúen a lo que el ciudadano requiere, nosotros tengamos también, cumpliendo determinados quórum, iniciar un proceso de revocación de la ley que está en vigencia. Porque actualmente es solamente el legislador el que crea las leyes, modifica las leyes o deroga las leyes. Por lo tanto, nosotros también deberíamos tener cierta incidencia en la derogación de leyes que en el fondo no se ajustan a las necesidades que nosotros tenemos como ciudadanos. Esta idea que tú propones nos habría solucionado un problema que es muy reciente, que es el caso de la ley de pesca, por ejemplo. Así es. O sea, si nosotros hubiésemos tenido un quórum para poder haber revocado, o sea, haber derogado esta ley, lo más probable es que ya no estaría en vigencia. Exactamente. Esto respecto de las propuestas sobre la participación política, ¿ah? Entonces tenemos la iniciativa popular de ley y los referéndums revocatorios, ya sea de autoridades elegidas por votación, ya sea de las leyes que emanan del Congreso. Así es. Me parece que otro de los mecanismos que seguramente trataremos después y que no podemos dejar pasar respecto de la generación de las leyes tiene que ver con el Tribunal Constitucional y el control preventivo que hace, porque ese es otro mecanismo que también impide que ciertas normas que son de carácter bastante impopular, digamos, se generen. Bueno, eso lo vamos a dejar para otro capítulo, pero ya saben más o menos para dónde va a ir. Un adelanto. Exacto. Otro gran aspecto, hemos hablado de la participación democrática, de la profundización a un nivel comunal. Ahora hemos hablado a nivel más bien nacional, en el proceso político. Pero la democracia tiene varios aspectos. Uno que también tú tocas y propones tiene que ver con el voto. ¿Ah? El derecho de sufragio es el derecho a elegir y ser elegido. ¿Ah? Pero respecto al voto también hay algunas ideas, ¿cierto? Y algunos problemas, entre los cuales podría mencionar algunos. El voto de los chilenos en el extranjero, las dificultades para ejercer el voto, como vimos en el mismo plebiscito, digamos, donde no hay un voto electrónico o anticipado. ¿Ah? Así es. Mira. Contemos qué ideas hay respecto de esto. Primero, para los amigos que nos están escuchando, es que sepan que son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido 18 años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. Y la calidad de ciudadano nos otorga derechos de sufragio y a optar a cargos de elección popular y lo demás que la Constitución y las leyes señalan, ¿ya? Habla de los extranjeros, por ejemplo, en el artículo 14 de la Constitución, que señala que los extranjeros avecindados en Chile por más de 5 años y que cumplan con los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 13 que lo acabo de leer, podrán ejercer el derecho a sufragio en los casos y la forma que determine la ley. Aquí tenemos un problema, porque nosotros vimos, por ejemplo, que para patrocinar las candidaturas independientes, los extranjeros no pudieron patrocinar candidaturas porque aquí está solamente asociado el voto a los extranjeros que tengan más de 5 años, pero respecto a ejercer el derecho de sufragio, y esos derechos de sufragio solamente se ejercen para las elecciones de presidente y los plebiscitos nacionales. Por lo tanto,
tienen cero incidencia, hoy en día que tenemos un 10% de inmigrantes en nuestro país, ellos no pueden ejercer ese derecho a sufragio, sino respecto solamente a la elección de presidente y a los plebiscitos nacionales. Siendo que tenemos mucha gente Perdona. en este momento. No, dale nomás. Algo similar pasa con los chilenos que están en el extranjero, ¿no? Porque entiendo que los chilenos que están en el extranjero pueden participar de los procesos eleccionarios, pero solo de algunos bien específicos. Así es. ¿Ah? Así Presidente, es. Justamente pueden participar en las elecciones de presidente y de plebiscito nacional. No pueden elegir, por ejemplo, constituyente en este momento, no, o sea, por lo menos en la Constitución no se menciona, obviamente, y vamos a ver qué pasa con ello. Debería existir un sistema de una votación anticipada para muchos casos, o una votación digital para favorecer la igualdad de condiciones. Ya el artículo 1 de la Constitución señala que es deber del Estado, no, existe un derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Y estamos viendo que en muchos casos eso no es posible de hacerlo. Por lo tanto, esto es medio orwelliano, ¿cierto? Porque no sé si te acuerdas que en La Granja de los Animales, en uno de los discursos que hace el Napoleón, parece que se llama, ¿ya? dice que somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros. Exacto. ¿O no? Pareciera que tiene algo que ver con eso, ¿cierto? Así es. Hoy, de hecho, hoy día tuvimos un comunicado que nos llegó por redes respecto al voto. ¿Qué pasa con el voto de los extranjeros? ¿Qué pasa con el voto exterior? ¿Qué pasa con hoy que es tan contingente el tema de las personas que están contagiadas con COVID, que no van a poder salir a votar? Aquellas personas que los cuidan tampoco van a poder salir a votar. ¿Qué pasa con los funcionarios que van a estar trabajando durante el proceso mismo de elección el 11 de abril? Y eso tendría una solución bastante sencilla con lo que estás proponiendo, porque si ellos pudiesen votar, por ejemplo, anticipadamente, un par de días antes, ese problema se solucionaría. O en forma digital. O sea, sí. Así como nosotros tuvimos que patrocinar candidaturas por medio de la clave única, un sistema que fue seguro, ¿por qué no implementar? El Estado debe implementar todas las medidas necesarias para que todas las personas con igualdad de oportunidades puedan ejercer un derecho humano, que es el de poder elegir a alguien, la libertad de elegir a alguien. Entonces, de verdad que no se condice con lo que estamos viviendo en este momento, en estos tiempos, siglo XXI, a que se le coarte la posibilidad a mucha gente de no poder ejercer su derecho como debe ser. Efectivamente, hay otro grupo también que constantemente, cada vez que hay elecciones, se sale a la discusión, digamos, que tiene que ver con aquellas personas que están en prisión preventiva, que no han sido condenados y por lo tanto no se ha visto suspendido su derecho a sufragio, sino que están en prisión preventiva. Víctor, de hecho, te leo. El artículo 16 de la Constitución actual señala: el derecho a sufragio se suspende, y en el número 2 es por hallarse la persona acusada por delito que merezca pena efectiva. Y se pierde la calidad de ciudadano cuando es condenado a un delito con pena efectiva. ¿Qué significa esto en castellano para los que no Eso te iba a preguntar, ¿qué es una pena aflictiva? ¿Qué diablos es eso? En el proceso penal, cuando tú tienes la calidad, tú tienes varios tipos de calidades. Tienes la calidad de imputado, tienes la calidad de acusado y tienes la calidad de condenado, ¿ya? En este caso, cuando tú estás imputado por un delito, solamente el tribunal te está informando que está siendo investigado dentro de una causa, ¿ya? Por lo tanto, la calidad de ciudadano no se suspende si estás imputado por un delito. Es decir, que te están investigando, que te dan un plazo de investigación, pero sí se suspende cuando el Ministerio Público te acusa de un delito, que en el fondo significa que si has tenido un grado de participación, si estás, digamos, ya ellos tienen como la acción penal lista como para ir a un tribunal y finalmente lograr que se condene a esa persona. Y la condena es posterior, es cuando existe una sentencia firme y ejecutoriada en donde el tribunal se ha pronunciado y no hay más recursos frente a esa sentencia.
Entonces son Entonces, etapas, en el proceso penal son etapas distintas. Por lo tanto, tenemos entonces, mucha gente hoy en día, perdón, déjame terminar esta idea, tenemos mucha gente hoy día que está imputada de un delito, ¿no es cierto?, imputada, que a lo mejor está en prisión preventiva y no está acusada. Por lo tanto, esa persona que está en prisión preventiva y que no ha sido acusada aún, debería tener de todas maneras el derecho a sufragar. ¿Cómo lo hace? No tenemos forma de hacerlo en este minuto. ¿Entiendes? pero, ¿y esa persona, la que está actualmente en prisión preventiva, goza de todo el resto de los derechos fundamentales? Digamos, tiene derecho a la vida, derecho a la alimentación, derecho a la seguridad social. ¿Por qué pierde entonces? ¿Por qué se le priva de este derecho En estricto a rigor, votar? tú no estás suspendido ni has perdido la calidad de ciudadano, el imputado, pero ¿de qué manera concreta, de qué manera práctica estas personas pueden ejercer el derecho a sufragio si están en prisión preventiva? Es un tema más bien administrativo, porque no hay suspensión ni hay pérdida de ciudadanía. O sea, no, Hay cierta desidia de hay la debe administración existir una fórmula para lograr que esas personas puedan ejercer su derecho, porque están en todos, valga la redundancia, todo su derecho a sufragar finalmente y a elegir a las autoridades que ellos Son contemplan. cosas que al conversarlas suena un poco inexplicable que no se hayan legislado antes, digamos, porque el voto digital o el voto anticipado soluciona muchas dificultades para ejercer el voto. Hemos visto de pronto ejemplos de personas, de adultos mayores, ni siquiera de la tercera, capaz que de la cuarta edad, yendo, porque tienen ganas de participar, ¿no? Y en el fondo Exactamente. se arriesgan o asumen una serie de riesgos que pudiesen ser fácilmente soslayables con estas iniciativas. Por ejemplo, el voto anticipado, el voto por correo, el voto electrónico, Exactamente. O sea, alguna de esas cosas. nosotros, Lo extraño, y a lo mejor esto habría que puntualizarlo, es que el desarrollo a lo mejor es una cuestión que pudiese hacer el órgano legislativo, el Congreso debiese dictar leyes que que desarrollen este. Lo raro es que esté contemplado en la Constitución, aparentemente, digamos, y no se desarrolla y no se materialice. exacto. O sea, estamos hablando de que las personas tienen el derecho a sufragio y no existen mecanismos que le permitan ejercer ese derecho. Y eso el Estado se tiene que hacer cargo. Lamentablemente hoy en día la suspensión del derecho a sufragio está en la Constitución, en donde se señala que se suspende el derecho a sufragio cuando tú eres acusado finalmente por un delito que merezca pena efectiva. Eh, Eso también tenemos que verlo en la nueva Constitución, si realmente vamos a mantener que un ciudadano, o sea, ya tiene la pena, una pena aflictiva es una pena que ya está siendo sancionada por la conducta que él cometió, ¿no es cierto? La sanción es esa, pero además restringirle un derecho político, un derecho humano, que es el de poder elegir, yo creo que hay que contemplarlo para ciertos casos, no para todos los casos. O sea, esto hay Perfecto, que debatirlo finalmente. perfecto, perfecto. Estamos hablando de democracia. La democracia uno tradicionalmente la vincula con votar, ejercer el derecho a sufragio, materializar el derecho a sufragio con el voto. ¿Ah? Ahí Esa es está la democracia ahí- representativa que ahí tenía está nuestra el poder. democracia. Exacto, pero esto también tiene otra cara, ¿ah? No es solo votar o elegir, también tiene que ver con el derecho a ser elegido. Y los mecanismos de profundización democrática también tienen que ver con que todas las personas que tengan interés en ello puedan optar a ser elegidos, ¿no? Y parece que el diseño actual institucional impide que todos logren ser candidatos. A partir de tu experiencia, probablemente has notado lo difícil que es lograr ser candidato y ser Ah, elegido, ¿ah? Entonces, parece que la profundización de la democracia también tiene requisitos exacto. por ahí, ¿no? Una de las Generar características, condiciones para que las personas participen activamente. justamente, o sea, una de las características de la democracia justamente es tratar de igualar las condiciones para que el ciudadano común y corriente, como tú, como yo, eh, podamos ingresar a este sistema de ser elegido. Pero encontramos en la realidad que hay mucha falta de educación cívica, desigualdades territoriales,
hay sectores demasiado vulnerables que la verdad es que, aunque quisieran poder postularse, la verdad es que las condiciones no están dadas, o sea, hay seria desigualdad, y eso es lo que nosotros tenemos que centrarnos, en generar una igualdad para que las personas puedan ingresar a este sistema. Todos aquellos que tengan interés puedan participar, ¿no es cierto? Y tenemos que hacernos cargo, obviamente, de esa gran brecha que existe entre los ciudadanos. La educación. Aquí se tornan muy importantes, y uno puede hacer una vinculación con los derechos sociales en general, me parece, ¿cierto? Así es. Para que uno pueda participar y animarse a actuar en política, debe tener un cierto nivel de satisfacción en otras cosas. Ganando el sueldo mínimo en un empleo precarísimo, lo último que piensas es en participar en la política. Así es. ¿Cierto? Y eso hace que la política sea una actividad de élite, en definitiva. Exactamente, tú lo has dicho. Finalmente, ¿cierto? Y uno lo vive ahora. Yo soy un ciudadano común y corriente y me enfrento a un proceso, ¿no es cierto?, en donde de partida hay una enorme desigualdad de independientes de a pie respecto a partidos políticos que tienen toda una estructura, todo un sistema de financiamiento, todo un sistema de cooperación, de colaboración. Para nosotros es muy difícil llegar a igualar esa cancha finalmente. Pero bueno, hay que dar el paso y tratar de que estos mismos temas sean en el fondo debatidos y de alguna manera vayamos mejorando esa forma de ver la política y de hacer política finalmente. Claro. Paola, tenemos algunas preguntas en nuestro chat y a través de ello invito a las personas que están viéndonos que puedan hacernos las preguntas para que podamos ir conversando acá, ¿no? Mira, nos preguntan si hay algún, o has pensado en algún mecanismo de profundización de la democracia o de participación ciudadana en el proceso judicial, jurisdiccional, por así llamarlo. Es complicado. Probablemente uno lo vincula con con la participación que tienen, lo que uno ve en las películas, ¿no? El jurado en estas películas que uno ve de Estados Unidos es una forma de participación de la ciudadanía en el proceso judicial, jurisdiccional. Así es, mira. Elección de jueces podrías, en Bolivia, perdona, y con esto, solo para contextualizar, en Bolivia existe, digamos, la posibilidad de que los ministros del Tribunal Constitucional pasen un filtro primero, pero que luego sean elegidos mediante votación popular. O sea, nosotros deberíamos de partida elegir a los jueces. Deberíamos tener alguna deliberación en la elección de jueces y no que sea el cuoteo político finalmente el que decida, porque en el fondo, por mucha independencia que se diga tener, o el principio de independencia que debería tener la judicatura, nos encontramos con que finalmente son puros cargos políticos, que va a depender de la elección finalmente del presidente, pero todo esto está mirado desde lo político. Por lo tanto, la ciudadanía ahí sí debería tener intervención también. También en el sistema de generar un control o un sistema de contrapeso con la judicatura y establecer mecanismos en donde los ciudadanos comunes y corrientes puedan también en un rol de responsable de participación, de empezar a integrarse en esta cultura participativa, también tengan cierta incidencia en las decisiones, generando sistemas de jurados, por ejemplo. Sí, sí. Hay otra iniciativa interesante que hay al respecto, tiene que ver con esta facultad que tiene el Tribunal Constitucional de expulsar una norma inconstitucional del ordenamiento jurídico. En otros países, no sé si estará operativo, digamos, pero se ha propuesto que cuando el tribunal encuentre una norma inconstitucional, eso sea sometido a la votación de la ciudadanía. En Estados Unidos también los fiscales son electos. Entonces probablemente hay varias ideas que he estado escuchando respecto al Tribunal Constitucional también una composición, digamos, de múltiples ministros finalmente, y que se vaya sorteando la composición, por ejemplo.
que no sea designado por el presidente del Senado, como es actualmente, sino que sea un gran grupo de representantes en el Tribunal Constitucional y que desde ahí, cada vez que tenga que intervenir, se haga un sorteo para que tome a los 10 mejores, o no los 10 mejores, sino que los que son sorteados en realidad, porque ya entendemos que para entrar ahí tienes que tener cierta calificación. Tenemos otra pregunta. Tenemos tiempo para otra pregunta. Diego nos pregunta, ¿qué opinas respecto de la posibilidad que tienen los independientes de acceder a cargos de elección popular cuando no están parece que el sistema que tenemos solo posibilita que puedan acceder a cargos de elección popular si es que generan listas o pactos, ¿ah? Por el sistema electoral que tenemos. ¿Qué opinión te merece o sea, esta dificultad? En mi caso, es primera vez que yo ingreso a un sistema y más encima de elección distrital, es ir a suicidarse si tú vas solo, o sea, cero posibilidades, porque en el fondo cada una de las listas va sumando una votación y va a depender de la cifra repartidora finalmente, cuánto es lo que genera cada lista, cuántos cupos genera cada lista. Al menos en el distrito 12 en el que nosotros estamos, son 6 representantes finalmente los que se tienen que elegir del total de las listas que existen. La derecha en este momento lleva una sola lista que ha concentrado, ¿no es cierto?, y que lo más probable es que tenga bastantes más posibilidades de sacar desde ahí más candidatos que el resto. La izquierda lleva 2 listas y el resto de las listas son independientes. Entonces hay un problema en la dispersión de votos finalmente. Entonces el independiente tiene, o sea, ojalá que este proceso de convención constitucional, como todos decidieron, o de gran parte decidieron en ese plebiscito, ¿no es cierto?, hubiese sido gente del pueblo o la ciudadanía común y corriente, cualquier persona, ¿no es cierto?, que interviniera en este proceso, porque por algo la gente no quiso una comisión mixta. Pero lo que estamos contando es que están los mismos de siempre finalmente en listas, están algunos hasta de independientes dentro de listas de independientes, entonces de verdad que es un proceso bastante desigual para los que somos independientes puro y que queremos ir a esta convención a cambiar un poco el paradigma de lo que ha sido años o décadas hacia atrás. Entonces de verdad es un proceso bien complejo y es por eso que la ciudadanía tiene mucho que decir en esto. O sea, en estos minutos tenemos que considerar que tenemos un 6% de militantes en partidos políticos y que el 94% restante no estamos insertos en el mundo partidista y que ese porcentaje es mucho mayor y tenemos mucho que decir en este proceso, pero en la medida que ustedes se sumen, porque de lo contrario vamos a tener la misma dinámica que hemos tenido siempre. Por lo tanto, es importante que la gente se empodere, que salga a votar y que vote por independientes e informadamente por independientes sin militancia en partidos políticos, aunque aparezca en el lista de independientes. De alguna forma eso nos da también la posibilidad de que entremos gente nueva a renovar todo lo que ha sido hasta ahora el mundo político. Bien, tenemos tiempo para una pregunta más. Mira, esta está interesante, la propuso, vamos a elegir una pregunta de mujer para que podamos también ser más paritarios en esto. Isabel nos pregunta si con tus propuestas estás tratando de reemplazar la democracia representativa, si en el fondo la ciudadanía entraría como a competir con el Congreso. Yo lo que pretendo en el fondo es que se modere la democracia ¿cómo se llama?, representativa que tenemos en este momento con una democracia participativa, ya que tengamos la posibilidad de elegir, si lo haces bien, mantenerte, si lo haces mal, revocarte tu mandato y la ciudadanía participar en forma incidente en las decisiones finalmente de las políticas públicas, y que no dejemos a los gobiernos de turno encargados de ir cambiando estas políticas, sino que sea algo transversal durante mucho tiempo. Muy bien, Paola, yo creo que estamos
pudimos dar una visión panorámica de la democracia y pudimos ir profundizando en varias de las propuestas que tú tienes al respecto. Coincidimos en el diagnóstico, creo que todos, ¿no? Se necesitan mayores espacios de participación democrática, que las personas nos comprometamos en los procesos políticos, que participemos en ellos y de modo, como tú lo planteabas, de una manera en que incidamos, que nuestras decisiones sean vinculantes para la autoridad. Ha estado muy entretenido, yo lo he pasado muy, muy bien, digamos. Se me pasó volando también. Vamos a seguir con estos conversatorios todos los miércoles de aquí hasta las elecciones. Ya adelantando que en nuestro próximo conversatorio vamos a conversar sobre pensiones, ¿no? Antes de despedirnos, de comentarles a todos que, como decía Paola, lo importante es la participación, y la participación tanto en el proceso político como en nuestros conversatorios. Entonces, anímense a sugerirnos temas, anímense si quieren venir a conversar con nosotros, a ser una especie de panelista aquí con nosotros. Lo hemos pasado muy bien. No lo haremos por vía virtual, no podremos compartir un café, pero lo trataremos de hacer lo más ameno posible. Así es. Paola, no sé, un par de palabras para despedirse. Invitarlo, insistir en la participación. Este proceso lo tenemos que construir todos juntos, y las ideas las estamos recogiendo desde ya en www.paolaromero.cl. Pueden revisar quién soy, el trabajo que desarrollo en el territorio, y lo ideal es que ustedes compartan con nosotros la idea y sus necesidades, como para también canalizar esto de mejor forma posible. Los invitamos a seguir con nosotros, escuchando y recibiendo preguntas. Vamos a estar ahí siempre recibiendo y tratar de ir respondiendo a las inquietudes que ustedes nos vayan planteando. Muy agradecida por el tiempo. Dígame. No, te iba a decir que no nos olvidemos de las redes sociales, digamos, que en este tiempo son imprescindibles. Estamos también en Instagram, en @paolaromero_constituyente, en Facebook, Paola Romero Constituyente, y en Twitter, @PaoDistrito12. Ahí tienen todo para seguirnos, y la página web que se las indiqué, www.paolaromero.cl. Muchas gracias al equipo, y estamos viéndonos para la próxima. Nos vemos la próxima semana. Que estés muy bien. Saludos a todos.